Me parece que en algunos casos o en muchos casos, eso es lo que hay que hacer. Ponerse a revisar la información con cierto detalle, no se confíen. Ya ven, ¿no? Tienen ahí a la mano todo. Sin embargo, necesitamos repasar para que sea un resultado adecuado. Ya el martes revisamos por ahí de manera muy rápida, ¿no? El examen y pues ustedes se dieron cuenta que las preguntas que hice, los problemas que les mandé, todos son, pues tienen los elementos para resolver la información que se les está pidiendo, pero necesitamos que repasen, no se confíen a que tienen a la mano el material. Ya ven que de todos modos hay que repasar. Cualquier duda, cualquier comentario personal o así, me pueden mandar por correo, ¿no? Y yo reviso, estoy ahorita atenta a eso. Ajá, sí. La primera calificación es, todas son a 100 puntos, ¿sale? O sea, y esos 100 puntos están integrados por la calificación del examen, la calificación de sus participaciones y la calificación de su exposición. Entonces, ahí, por ejemplo, el punto de la exposición es un trabajo en equipo y es, pues, está en sus manos. Es un trabajo en equipo. Ajá, entonces, por favorcito, cuando les solicite que me envíen los artículos, pues me los envían pronto. Porque acuérdense, ¿no? Hubo ahí como cuestiones de que al final andaba yo ahí, a ver, jóvenes, a ver, hagan sus equipos. Entonces, ahorita tienen que hacer equipos de 3 personas. Hay un equipo por ahí de 2 personas, entonces ese equipo de 2 personas, se va a poner a trabajar con este compañero que se llama Jason. Desde ahorita les estoy comentando para que se organicen, se pongan de acuerdo, sus cuestionarios, háganlos, eso es importante, les da cierta respaldo, información previa, que a veces es más difícil, ¿no? Cuando no tenemos el antecedente, es un poco más complicado encontrar las respuestas. Sin embargo, una vez que tratan de hacer el ejercicio, pues cuando estamos platicando sobre los temas, les es más fácil tomar la información. Entonces, esto no se acaba hasta que se acaba. Para aquellas personas que salieron muy mal, pues es una llamada de, a ver, abusados, abusados porque aunque estemos en esta condición de que tenemos toda la mano, necesitamos repasar. Para los que les fue muy bien, pues es una muestra de que lo que les pregunté lo podían resolver. Para los que están ahí en la tabla, que son varios, pues abusados, ya saben, ahora sí más o menos van a tener ya la primera experiencia. Nos ayuda mucho a centrarnos, nos ayuda mucho a decir, bueno, me va a preguntar cosas que sí vimos, pero que yo tengo que analizar y revisar y ponerme a estudiar. Y hay personas que cuando les pregunto en esta condición me contestan muy bien y a la hora de hacer el examen, pues ahí hay algo que no hay que confiarse, hay que repasar, ponerse a estudiar de manera constante. Entonces, sí, la evaluación es al 100. Ya acuérdense, 70% es el examen, 20% son puntos casi regalados, 20%
esto de la exposición son puntos casi regalados, muchachos. Y 10% de sus participaciones. Entonces, pues ya vayan repasando, acuérdense, va a llegar un momento en que les esté aplicando ejercicios de participación. No puedo, vamos, yo les doy un tiempo para que se responda el ejercicio y después de ese tiempo ya no puedo calificar a los que entregan después porque hubo quien sí entregó a tiempo, entonces no es justo. Vamos, si alguien entrega, vamos a pensar 9:20, si entregan 9:21, 22, 23, todavía estoy recibiendo 24, 9:24 todavía, 9:25 ya no. Luego hay otras personas que está bien, hicieron el ejercicio, hicieron el esfuerzo, pero yo necesito acotar. Ajá, si hubo quien pudo entregar a las 9:17, 9:15, no me parece justo que a los que entregaron 2 horas después, pues les tomen en cuenta el ejercicio, muchachos. Ajá, se puede, pero tienen que repasar y no se confíen a que, sí me quedó claro de momento, pero les digo, ahí hay indicadores para mí, no se pongan a buscar en los apuntes. El día del examen no es para que estén buscando en los apuntes. Hagan formularios. Algunas personas ya me mostraron que sí, ya están haciendo sus formularios. Háganlos y ahí lo van a tener. Y entonces no van a estar buscando en el cuaderno, a ver qué fórmula voy a usar aquí, cómo la voy a usar. No. ¿Sale? Es importante que repasen. Están tomando ahorita un curso de fisicoquímica básica. Viene otro, de fisicoquímica farmacéutica y tienen secuencia. Ha habido casos y es común eso, que jóvenes dicen, no, pues voy a tomar fisicoquímica 1 y 2 juntas, pues no. Fallan en alguna de las dos, Otros más valientes todavía, otros que son bien aventados, dicen, pues no puedo tomar la 1, pero voy a tomar la 2. Imagínense, sin el, sin el antecedente, ya van a ver que lo que estamos trabajando aquí lo vamos a usar o lo van a usar en fisicoquímica farmacéutica. Por eso es muy importante que vaya quedando más o menos firme la información. Y si no se ponen a repasar, a estudiar, no diría yo a repasar, a estudiar. Hagan de cuenta, y ese sería un ejercicio muy saludable, muchachos, hagan de cuenta que el día del examen se les perdieron las notas y que se les perdió el celular. Y entonces no van a tener con quién comunicarse, pero absolutamente para nada. Ni van a tener dónde buscar la información. Y si resuelven bien el examen, van a decir, pues sí estoy aprendiendo. Se solicita y se pide que sea un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo implica, fíjense lo que implica, que en nuestro cerebro se formen estructuras nuevas, donde se va consolidando la información. Pero si nada más estamos tomando notas, luego ni les entendemos, y se presentan así a la mexicana, ¿no? O sea, sin prepararse, pues ya están viendo que aunque estemos en esta condición, no se puede. Hagan un esfuerzo, muchachos. Real. Urge. De veras, urge que nos pongamos a trabajar de otra forma. Ubiquen. Ustedes han estado trabajando de forma presencial, por ejemplo, en la vocacional, y el nivel de exigencia es otro. El nivel de trabajo de ustedes es otro.
Y ese es el que se requiere. Ya vieron a su compañero Irving. Uh-huh. Y él estuvo todo el tiempo en presencial, entonces sale uno a trabajar, ya no nos consienten, muchachos. Y en la escuela están muy apapachados. Entonces, abusados. Por su bien, pónganse a estudiar. Les digo, si nada más están buscando en el cuaderno, es tiempo perdido. Y entonces ya no tienen tiempo para meditar los problemas. Y aunque los hagan de manera mecánica, porque los dos problemas, el 2 y el 3, eran prácticamente estar sustituyendo en fórmulas. Ajá. Pero si no tienen el tiempo adecuado, pues ni eso se puede hacer bien. Pues ahí están las fórmulas y empiezan a hacer ahí cálculos y luego nomás ponen resultados. No. Bueno, échenle ganas, ¿no? En general, fíjense, en general, el grupo no salió mal. Ajá. Andamos en la tabla. Y ese es un aviso. Entonces, para el segundo parcial, que la exposición, pues nos metemos de lleno, ¿eh? Medimos bien tiempos. Uh-huh. Nos fijamos bien lo que estamos diciendo. Hacemos un esfuerzo importante y presentamos un buen trabajo. Que los ejercicios de participación, ¿eso qué implica? Pues implica estar diario revisando los problemas que se hacen y las fórmulas y hacer su formulario y tener ya listo el formulario. ¿Examen? Pues no voy a estar revisando notas. Ni el internet, muchachos, por favorcito, ni el internet. No, así, eso no tiene sentido. Cuando se vayan a trabajar, los van a contratar para estar atendiendo la problemática o las problemáticas que se den en ese trabajo cotidiano. Y tienen que estar capacitados para eso. Ese aspecto que les maneja Irving no es una cuestión real, ¿eh? De que yo porque salgo del poli soy bien efectivo, bien chido, eso no es cierto, ¿eh? Eso de que son muy buenos y bien abusados es por su disciplina, porque cuando se ponen a estudiar con seriedad, y ese tipo de alumnos puede estar en el poli, en la UAM, en la UNAM, en una escuela privada, en cualquier lado. No quiere decir que porque ya salí del poli ya estuvo, yo voy a ir a dar órdenes. Muchachos. Disciplina es lo que hay que tomar las cosas muy en serio. Yo, dentro de esta situación, siempre he trabajado con mucha seriedad. Me gusta mi trabajo. Me comprometo. Comprométanse, muchachos. Es su futuro. Ustedes están luchando por su futuro, que todavía están bien chavos, ¿no? No sé qué edad tengan, pero han de tener unos 20 años a lo mejor. Por ahí uno dijo, no, yo tengo 25, o 26 o no sé cuántos. Pues más comprometido. Yo también sigo luchando por mi futuro, fíjense. Todo el tiempo es luchar por nuestro futuro, todo el tiempo, con todos los elementos que tengamos, con toda la seriedad que tengamos, con todo el compromiso que tengamos. Eso es importantísimo. Fíjense que yo pues ya tengo muchos años trabajando con alumnos
Y he observado que hay personas brillantes, así que uno dice, caray, captan la información rapidísimo. Pero andan dispersos, andan por aquí, andan por allá. Yo me voy a poner a estudiar cuando yo tenga ganas. Y conozco a otros que son medianos, o sea, les cuesta trabajo, están repasando, están estudiando. Les va bien, ¿eh? Al paso de los años los encuentra uno por ahí. Oye, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Y se dan unas sorpresas, ¿eh? Les voy a platicar la historia de una chica, una pupi. Salió con mención honorífica de la escuela. Al paso del tiempo, por ahí, pues el mundo de los pufis es pequeño, ¿no? La despidieron de un trabajo porque no daba el ancho. La despidieron de otro trabajo porque no daba el ancho. Cuando ya uno se va a trabajar es cuando ahí se refleja muchas cosas. Así que pónganse bien abusados. No se confíen. De que sí, yo contesto y la maestra pregunta y yo digo y a la hora de hacer el famoso ejercicio ese de examen, que es un simulacro, yo diría, en las condiciones en que estamos, o sea, pues todo está ahí. Háganme caso, ¿eh? Raquelita, háganme caso. ¿Sale? Vean cómo no estamos en las condiciones adecuadas. Luego, por casualidad o por descuido, prenden el micrófono y otro mundo allá en su casa. ¿No? Otro mundo. Por eso es necesario estar en el lugar adecuado. Bueno, es el sermón del viernes en la mañana. Vamos a continuar. Entonces, ya tenemos un panorama de cómo vamos. Atiendan, por favor. Atiendan. Ustedes, más que yo, saben lo que tienen que hacer. Y entre más, fíjense, otro asuntito por ahí. Entre más les pide uno, menos daño le hace a ustedes, ¿eh? ¿Sí me explicó? Entre más les pide uno a ustedes, menos daño. Se acostumbran a que hay que trabajar y hay que ponerse las pilas y ya cuando salgan a los fregadazos ahí afuera, van a decir, no, yo ya estoy acostumbrado y voy a lograr lo que tengo que hacer. Bueno, entonces, el tema que estamos revisando es termoquímica. ¿Qué elementos necesitamos para analizar este tema? Pues necesitamos las bases termodinámicas. ¿Cuáles son las funciones de estado? Importantes, todas son importantes, pero básicas para abordar el tema de termoquímica: energía interna, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs y energía libre de Helmholtz. Ya todas ellas las revisamos. Ya todas ellas sabemos qué significan. Ya todas ellas las podemos expresar con ecuaciones matemáticas. Entonces, eso que hemos construido lo vamos a utilizar para reacciones químicas. Cuando hablamos, decimos, vamos a calcular el delta E del proceso. Ahora vamos a centrarnos, vamos a calcular el delta E de la reacción química, de la reacción metabólica. Entonces, a ver, ahora sí, ¿quién me dice que hemos revisado del tema de termoquímica? ¿Qué pasó? Ese entusiasmo que deben tener me impresiona, muchachos.
Pues empezamos a revisar los conceptos, bueno, de termoquímica y de calorimetría, y también empezamos a hablar del calorímetro y de que existen dos tipos de calorímetros. Ok, muy bien. Entonces, para recordar, la termoquímica hace cuantificaciones desde un punto de vista, ¿qué? Teórico. Teórico, ¿eh? Eso es bien importante. Esa es la diferencia con la calorimetría. Con los calorímetros se miden los calores de reacción de los diferentes procesos y esos valores de calor de reacción, los deltas H, se plasman en tablas, en libros. Y de ahí se toman esos datos para que se utilicen en la termoquímica y con algunos elementos que ahorita vamos a revisar, se pueden hacer cálculos para determinar el calor que se absorbe o se desprende en una reacción sin necesidad de hacerla. Eso es importante. Porque si nosotros tenemos cierta información, algunos datos por ahí que vienen en tablas o que se pueden en un momento obtener por algún experimento a través de la termoquímica, se puede cuantificar el calor que se absorbe, se desprende de manera teórica. Y entonces, pues es obligado que hablemos de la calorimetría y ya habíamos platicado, ¿no? Que existen calorímetros, que cuál es su característica fundamental de esos dispositivos. Itzela. Está bien, Marco. Son a volumen o presión constantes. Que tienen ¿Esa es la característica principal? Que es un sistema aislado y que tienen paredes adiabáticas. Ajá, esa es la característica principal. Son dispositivos que tienen paredes adiabáticas. Ajá. Y tienen varios aditamentos, pero así, los que no pueden faltar son el agitador, el termómetro y que las paredes de ese recipiente sean adiabáticas. ¿Sale? Entonces, como dijo ahorita el compañero, existen dos tipos de calorímetros. Los que trabajan a presión constante son ideales ¿para qué? ¿En qué caso se utiliza un calorímetro a presión constante? ¿Cuál es el tipo de reacciones ideales? El calor de disolución. Ajá. Cuando se disuelve un reactivo en un disolvente, esos calorímetros son muy útiles. Cuando se disuelve un reactivo en un disolvente, puede suceder que se absorba o se desprenda calor. Y entonces las paredes de ese recipiente deben de ser adiabáticas para que se pueda medir con exactitud ese calor que se absorbe o se desprende. Y en las reacciones que se llevan a cabo cuando se da una combustión, esos calorímetros, ¿bajo qué condición funcionan? Volumen constante. A volumen constante. ¿Vale? A volumen constante. Por lo tanto, el calor que se absorbe o se desprende en esa reacción de combustión, que más propiamente se desprende, en las reacciones de combustión se desprende calor, ese calor es igual a ¿qué parámetro? ¿A la variación de qué parámetro? De la energía interna. Ajá, abusados con eso, ¿eh? A la variación de la energía interna. Bueno, por ahí también les expliqué un poco acerca del experimento calorimétrico y que yo espero que con lo que hayan revisado en el laboratorio y con los que lo hicieron de manera allá en biológicas, o si lo hacen por línea,
Espero que lo que hemos estado revisando, en teoría, junto con el laboratorio, les permita obtener una mayor información. Y entonces, voy a poner aquí la pantallita para que me digan, fíjense, cuando está uno allá en la escuela, les dice, a ver, por favorcito, me van a decir cuál es la ecuación con la que yo puedo calcular la capacidad calorífica del calorímetro. Sin que vean las notas. Y entonces ahí vamos aprendiendo, vamos recordando. Por ejemplo, en esta condición, no sé, pero hay personas, y yo creo que son una buena cantidad, no lo sé, que toman capturas de pantalla, que toman fotos. Eso no es significativo, muchachos, porque si la computadora se descompone, ya valimos gorro. Hay que anotar. Desde ahí empieza el proceso. De aprendizaje. Muy bien. Entonces, pues aquí en la pantalla ya tenemos lo que les estoy preguntando, ¿no? La ecuación con la que yo puedo calcular la capacidad calorífica del calorímetro. A ver, vamos a preguntarle a Saramari y Raquel, ¿cuál es la ecuación, compañera? Ahí está, pero dinos cuál es. Y la pregunta es para todos, o sea, para que nos pongamos abusados ahí, despertemos, tengamos un poco más de interés. Raquel, hermosa, ¿cuál es? Creo que es la de QR1 más QR2, ¿no? ¿Esa? Esa es la que nos va a permitir calcular la capacidad calorífica del calorímetro. QR1 más QR2. ¿Entre delta T? Entre delta T. Entre delta T. O sea, esta ecuación que voy a encerrar en un rectángulo. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. A ver, Juan Pablo, ¿qué significa QR1? ¿QR1 de quién es? Del estado inicial. El estado inicial, ándele pues. Mercury. No pasa nada, si nos equivocamos, no me dejen en visto, voy a pasar. Creo que ¿es el calor de la reacción? ¿De cuál reacción? ¿De quién? El ácido benzoico. El ácido benzoico, acuérdense. Por ahí alguien al final de la sesión anterior me dijo, ¿qué uso tiene el ácido benzoico, maestra? ¿Qué uso tiene el ácido benzoico? iba a ser nuestro blanco. Era para calibrar. Para calibrar el blanco. A ver, exacto. ¿Cuál es la respuesta concreta a la pregunta que les estoy haciendo? ¿Para qué sirve el ácido benzoico? Es como una muestra testigo. La calorífica del dispositivo. Es para determinar la capacidad calorífica del calorímetro. Es una muestra a la cual el ácido benzoico se conoce muy bien cuánto calor libera cuando se quema 1 gramo de ácido benzoico. Eso ya se tiene bien estudiado. Para poder determinar la capacidad calorífica del calorímetro, se requiere esa muestra patrón. A lo mejor existe otra, pero el requisito es que se sepa muy bien cuánto calor libera cuando se quema 1 gramo de esa muestra. Muy bien. ¿Qué es QR2? ¿A qué corresponde QR2? A ver, compañeros, ¿a qué corresponde QR2? Va a ser el calor de los gramos que se hayan fundido en el experimento. Muy
Ajá. A ver, más precisa la respuesta. Iba a ser del alambre, ¿no? Del alambre que se utiliza para sujetar la cápsula donde está la muestra. Ajá, fíjense, aquí hay un detalle importante. Miren, en el calorímetro, en la bomba calorimétrica, en el número 5, la flecha que indica el número 5, se tiene una cápsula donde está la muestra. La primera muestra que hay que trabajar, o una de las muestras que hay que trabajar, es el ácido benzoico. De preferencia debe ser la primera. Si se fijan, esa cápsula está suspendida en el aire a través del alambre. Podría ponerse, esto es un recipiente, dice el 1, el 1 está indicando, es un recipiente portamuestra. Entonces se podría poner encima de, es una, ¿cómo le llaman a esto? Cazuelita pequeñita, de metal. Se podría poner ahí adentro la cápsula. Pero el inconveniente que existe es que a lo mejor en un momento dado, pues no se puede llevar a cabo bien la combustión. Entonces se prefiere poner así, de esta forma, suspendida en el aire. Ajá. Entonces, como se sujeta con alambre y cuando se lleva a cabo aquí una explosioncita que ya les había yo comentado, el alambre se va a fundir y al fundirse libera energía en forma de calor. Por eso hay que tomarse en cuenta o considerarse cuando se hacen los cálculos. Y esa QR2 corresponde al alambre que se funde. Y ahí también se debe saber cuánto calor libera el alambre. Bueno, hay algunas situaciones en las que no se usa alambre. Entonces, no siempre se tiene que calcular esta QR2. ¿De dónde se obtiene este delta T, muchachos? ¿De dónde se obtiene este delta T? En la gráfica. De una gráfica que se construye, que sigue el experimento calorimétrico. Y para cada experimento que se haga, se tiene que hacer una gráfica diferente. ¿Sale? Una vez que se conoce la capacidad calorífica del dispositivo, ahora sí se puede determinar el calor de reacción de una muestra problema. Por ejemplo, de la glucosa, de la sacarosa, de cualquier compuesto que ustedes o que se requiera. Miren, por ejemplo, ustedes conocen los suplementos alimenticios, ¿no? Venden muchos en las farmacias, en las tiendas de deportes, venden suplementos alimenticios. Y en la lata, donde están envasados, dice 1 gramo de esta fórmula aporta tantas calorías. Pues así, a través de estos experimentos, es como se obtienen esos valores. A través del calorímetro se puede determinar cuántas calorías aporta un suplemento alimenticio. Ese es un ejemplo de aplicación del calorímetro. ¿Sale? Bueno, y como el calorímetro trabaja, este calorímetro trabaja a volumen constante, entonces el calor que se libera en una muestra problema es igual a la variación de la energía interna.
¿Algún comentario? Vamos a hacer un problemita para poner en práctica esto que pusimos aquí. Ajá, entonces pónganse abusados. Les dije algo hace ratito que a ver si lo tomamos en consideración en este problema que les voy a pedir que copien. Hay que copiar el problema, en tanto yo voy a pasar asistencia. Laura Itzel, buenos días. Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, profesora. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días. Lisbeth Jacqueline, buenos días. Buenos días. Saraí Rebeca, buenos días. Buenos días. Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. Noé Humberto, buenos días. Buenos días, maestra. Tenoch Akatzin, buenos días. Buenos días, profesora. Mercury Javier, buenos días. Las partes Buenos días. químicas. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Ernesto Meneses, buenos días. Buenos días, maestra. Francisco Mijangos, buenos días. Hola, buenos días, maestra. Saramari Raquel, buenos días. Buenos días, profe. Esmeralda Pérez, buenos días. Buenos días. Alessandra Denise, buenos días. Buenos días, maestra. Aurea Alicia, buenos días. Buenos días. Aishané, buenos días. Citlalzóchitl, buenos días. Buenos días. Rodrigo Fabián, buenos días. Buenos días. Marco Daniel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Sánchez, buenos días. Buenos días, profesora. Eduardo Samuel Sánchez, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Santiago, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Estrafón, buenos días. Itzel Areli, buenos días. Buenos días. Leticia Torres, buenos días. Buenos días. Vanessa Vargas, buenos días. Buenos días, profesora. Paola Vidal, buenos días. Buenos días. Jennifer Paola, buenos días. Buenos días, profesora. Jason, buenos días. Bueno, entonces, copien, por favor. Y pues empiecen a resolver, ¿eh?
Dice, calcula la capacidad calorífica de un calorímetro sabiendo que se emplearon 0.325 gramos de ácido benzoico para producir un cambio en la temperatura de 1.48 grados. En el mismo dispositivo se quemaron 0.69 gramos de gasolina. Si se produjo un cambio en la temperatura de 2.3 grados, al llevarse a cabo el experimento calorimétrico, determina el calor que genera un gramo de gasolina quemado. El calor de combustión del ácido benzoico es de 6.329 calorías por gramo. Entonces, acuérdense, datos. Ahí. Datos. ¿Qué datos tenemos, jóvenes? El calor de combustión del ácido benzoico. Ajá. Tenemos la masa de ácido benzoico, ¿no? Le voy a poner así ácido, nada más. ¿Cuánto es? 0.325 gramos. ¿Qué más tenemos? Temperatura 1 de 1.48 grados, pero no. ¿Es temperatura 1? ¿Cambio en la temperatura? Ajá, esa es otra cosa. Delta T igual a 1.48 grados. Ajá, pueden ser grados centígrados o grados Kelvin. ¿Cuándo se quema el ácido benzoico? Esta información es para el ácido benzoico. Eso que encerré en una llavecita es para el ácido benzoico. Ajá, le voy a poner A benzoico. Ajá. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, chicos? La masa de la gasolina. Ajá, la masa de la gasolina. ¿Cuánto es? 0.69 gramos. Ajá. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, chaparritos? Delta T de la gasolina. Cuando les digo chaparritos, me acuerdo de Juan Pablo, ¿eh? Delta T de la gasolina, ¿qué es cuánto? 2.3 gramos. Digo grados. 2.3 grados. Le voy a poner aquí grados y grados. Entonces, aquí esto es para la muestra patrón, el ácido benzoico. Sí, porque si no, luego no se entiende bien. Y esta es para la muestra problema. ¿Qué otros datos tenemos? Lo que dijo el compañero, ¿no? Calor de combustión del ácido benzoico. Ajá. El calor de combustión, o sea, el delta H de combustión del ácido benzoico es 6.329 calorías por gramo. Mejor le vamos a poner de otra manera, porque si no aquí, calor de combustión, así como se oye. De combustión.
del ácido. Bueno, a ver, jóvenes, ¿qué determinamos primero? ¿Qué fórmula usamos? ¿Y qué determinamos primero? QR1. ¿QR1? Ok. Pero ¿para qué vamos a usar QR1? Primero vamos a determinar qué cosa. Vamos, jóvenes, vamos. Dice la compañera que QR1, sí lo necesitamos. Pero ¿para qué vamos a buscar ese valor de QR1? Para determinar qué cosa. La capacidad calorífica. Muy bien, la capacidad calorífica del calorímetro. Ajá, eso es lo primero que vamos a determinar. Y esa determinación, ¿cómo la hacemos? ¿Con qué ecuación? QR1 más QR2 sobre delta T. QR1. ¿Tenemos valores de QR2, jóvenes? Los de la Ahí. gasolina. Ándale. Ajá. Fíjense, ahí no nos están indicando que se use un alambre. Nos están indicando que solamente vamos a tener el ácido benzoico. Entonces, la fórmula va a ser QR1 entre ¿qué? Delta T. Entre delta T. Ajá. No hay alambre. Ahí no nos mencionan que exista alambre en el experimento. Entonces, la determinación de la capacidad calorífica del calorímetro va a ser igual a QR1 entre delta T. La compañera por ahí dijo que íbamos a determinar QR1. ¿Cómo le hacemos para conocer este valor? Con una regla de 3. Ajá. Vamos a tener que 1 gramo de, vamos a ponerle aquí, ácido benzoico. Ajá. 1 gramo de ácido benzoico libera 6,329 calorías. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tenemos de ácido benzoico? 0.325 gramos. 0.325 gramos. ¿Cuánto calor va a liberar? ¿Cuánto calor libera? Y eso es QR1. ¿Cuánto calor libera? 2056.92. Ajá, 2056.92 calorías. Ajá, ya tenemos ahí entonces QR1. Entonces, por favor, me indican cuánto es la capacidad calorífica de ese calorímetro. Es 1389.81 calorías sobre grados Celsius. Ajá. Pues no nos vamos a comprometer a poner grados Celsius, es grados. Ajá. 1389, ¿qué? ¿Punto qué, perdón? 81. Punto 81 calorías sobre grados. Ajá, pueden ser Celsius o Kelvin. ¿Sale? Perfecto. Ya tenemos nuestro primer dato, o resultado más bien, nuestro primer resultado.
¿Cómo resolvemos el segundo, lo que nos están pidiendo? Dice, en el mismo dispositivo se quemaron 0.69 gramos de gasolina. Si se produjo un cambio en la temperatura de tantos grados, al llevarse a cabo el experimento calorimétrico, determina el calor que genera 1 gramo de gasolina quemada. ¿Ahora qué hago? Sacar QR2. ¿Sacar QR2? A ver, vamos otra vez. QR2 está asignado para el alambre, si es que existe alambre. En el proceso, ahí en el enunciado no nos indican que haya alambre. Entonces, vamos a tomar otra vez la fórmula, la voy a poner con negro para que se vea diferente. Otra vez la base va a ser capacidad calorífica QR1 entre delta T. ¿Qué voy a despejar de ahí? QR1. QR1. Ahora despejamos QR1. Esa es mi incógnita. Tengo este dato, que estoy marcando con un punto. Lo acabamos de calcular. Lo acabamos de calcular. ¿Tengo este otro dato? Sí. Sí, nos lo dieron ahorita en el enunciado. Entonces ahora QR1 va a ser igual a ¿qué? A capacidad calorífica por delta T. Entonces, este delta T que acabo de escribir, ¿qué valor le vamos a asignar? 2.3. Ajá, 2.3. Entonces, QR1 va a ser igual a 1389.81 calorías sobre grado por 2.3. Y esa va a ser QR1. Sale 3196.56. 3196.56 Calorías sobre grados. Calorías nada más, ¿no? Bueno, a ver, ¿hasta ahí ya terminamos? No, solo falta calcular la de 1 gramo. Nos falta, esto es en qué cantidad, este resultado que acabamos de obtener es en qué cantidad de gasolina. ¿En qué cantidades? 69. Ajá, entonces hacemos una reglita de 3. En 0.69 gramos se liberan 3196.56 calorías. Nos están pidiendo en 1 gramo. ¿Cuántas calorías se liberan? A ver. 4.632.7 calorías. 4.632.71 calorías. ¿Quedó, chicos? A ver, entonces, fíjense bien, ¿eh? Como aquí no nos están hablando o no nos están diciendo que en el proceso intervenga alambre, entonces QR2 no existe. No hay QR2. Y la ecuación se reduce a esto que pusimos aquí. A esto que pusimos aquí. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? A ver, entonces, les voy a hacer una preguntita.
Este último resultado que tenemos aquí es QR1, ¿no? QR1. Esto es igual a QR1. Para 1 gramo, como el proceso se está llevando a cabo a volumen constante, eso es equivalente a la variación ¿de qué? La energía interna. De la energía interna, ¿eh? ¿Sale? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, pues fíjense, entonces, es importante saber qué relación hay entre delta H y delta E. Por ejemplo, si se está llevando a cabo una reacción de combustión, ya dijimos que el calorímetro trabaja a volumen constante, por lo tanto, en una reacción de combustión, lo que se determina es el delta E. Ajá, en una, a ver, aquí no puedo escribir, en una reacción de combustión. ¿Por qué se determina el delta E? Le vamos a preguntar a María Fernanda Estrafón. ¿Por qué se determina el delta E, compañera? Ahí estás, María Fernanda Estrafón. Órale, dígame, aquí ando, maestra, pero me agarró en curva. ¿Por qué en una reacción? Sí, sí, sí. Ajá. Porque el calorímetro funciona a volumen constante. Ajá. Es decir, no hay variación en el calorímetro, no hay variación en el volumen. Bueno, entonces determina el delta E. Pero fíjense, es muy importante. Vamos, ¿qué tal si estamos haciendo un trabajo y me dicen, oye, pero yo lo que quiero es que me indiques a qué es igual el delta H? Pongan atención a lo que les estoy diciendo. Ahorita van a ir escribiendo poco a poco lo que está ahí en la imagen. ¿Sí? Entonces, es importante saber cómo podemos relacionar delta H y delta E. Es decir, si yo tengo valores de delta E, ¿cómo puedo conocer el delta H? Entonces, para eso, pues vamos a tomar lo que ya conocemos. Ya sabemos que el delta H es igual a delta E más delta PB. Ya lo sabemos. Ya lo manejamos, lo dedujimos en un momento dado. En el trabajo que hicimos para la primera evaluación, encontramos que el delta H es igual a delta E más delta PB. Bueno, tomen nota. Para sólidos y líquidos, delta PB es insignificante. No hay variación para un proceso o una reacción donde están presentes sólidos y líquidos. Delta PB es igual a 0. Por lo tanto, esto se hace 0. Y entonces el delta H es igual al delta E. ¿Eso qué indica? Lo que indica es que si yo estoy determinando delta E y existen sólidos y líquidos en la reacción, automáticamente estamos determinando el delta H para sólidos y líquidos. Bueno, fíjense bien. Si en la reacción están participando gases, entonces tenemos que hacer otra consideración.
En gases, el delta PB es igual a esto. ¿De dónde sale esta expresión, compañeros? ¿De dónde sale esa expresión? De la Ley General de los Gases Ideales. De la Ley General de los Gases Ideales. Delta PB es igual a delta N de gases por RT. Entonces, para gases, delta H es igual a delta E más delta N de gases por RT. ¿Me explico? Entonces, fíjense bien lo que implica esto que estamos comentando. Aquí les pongo algunos ejemplos. A ver, chicos. Pues aquí tenemos a la glucosa. Cuando se quema esa glucosa, pues se necesita oxígeno y va a dar origen a CO2 más agua. Eso ya lo hemos platicado. ¿Qué le falta a esta ecuación que tengo aquí para expresarla correctamente? O sea, a esta ecuación, ¿qué le falta? Balancearla. Balancearla, ¿no? A ver, Cassandra, ¿qué pongo en dónde para balancear la reacción de combustión de la glucosa? Me parece que en el carbono hay que... En el carbono de la derecha hay que balancearlo y ponerle un 6. Ajá, no al carbono, es al CO2. Al CO2, perdón. Le ponemos un 6. Acá en el agua, ¿qué le ponemos? Les pregunto porque en el agua también le ponemos un 6. Ajá, les pregunto porque esa reacción pues ya la balanceamos, ¿no? ¿Y al oxígeno qué le pongo? Igual un 6. Igual un 6, ¿no? Y ahí está balanceada. Entonces, vamos a calcular, fíjense, en esta reacción, el delta N de gases se calcula como sumatoria de N de gases de productos menos la sumatoria de N de gases de reactivos. Ajá. ¿Sale? A ver, jóvenes, ¿cuánto es el delta N de gases aquí? ¿Cuántos moles de gases de productos tenemos? 12. 6. 6. Estamos hablando de gases, ¿eh? De gases. 6. ¿Y cuántos moles de gases de reactivos tenemos? 6. 6. ¿Cuánto vale entonces el delta N? 0. 0. Muy bien, 0. Por lo tanto, en este caso particular de la glucosa, fíjense, tendríamos delta H es igual al delta E más, ¿cuánto vale el delta N de gases en esta reacción en particular? ¿Cuánto vale? 0. 0. Multiplicado por RT. Y esta parte que yo acabo de escribir, entonces, ¿cuánto vale? 0. 0. Esto se hace igual a 0.
En ese caso particular de la glucosa, el delta H es igual al delta E. Ajá. Aunque participan gases, al hacer el balanceo, pues me indica que el delta H es igual al delta E. Vamos a ver otro ejemplo, el del ácido cítrico. Entonces, escriban la fórmula del ácido cítrico más oxígeno, es una reacción de combustión, nos va a dar CO2 más agua y me dicen qué le pongo dónde para balancear la reacción. Me dicen qué le pongo en dónde para balancear la reacción. A ver, estoy esperando, ¿eh? Muy bien. Pues al CO2 un 6, ¿no? De cajón. Ajá, de cajón. Muy bien. Luego, al agua, ¿cuánto le pongo? ¿Cuánto le pongo al agua? 4. 4. Muy bien. Y ya nada más me falta afinar detalles, ¿no? Al oxígeno, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo al oxígeno? ¿Eh? ¿8? No. No. Ajá, no. ¿Qué le pongo? Del lado de los productos, Tendría que ser 5.5. 5.5. Entonces, más bien podría ser. Bueno, sí. 9 medios. Del lado de los productos, ¿cuántos oxígenos tengo? De 16. los productos tengo 16 oxígenos. Ajá. Entonces, aquí 9 medios equivale a poner 9 oxígenos más 7 oxígenos de esta parte. 9 y 7 son 16, ¿no? Entonces, el balance se hace así. 9 medios de oxígeno. Ok, entonces, ¿sí vamos bien, jóvenes? Sí. Ok, entonces fíjense, pues vamos a calcular en este caso el delta N de gases. ¿Cuántos número de moles de gases tenemos en los productos? Por la fórmula esta que vamos a manejar. 6. 6. Ajá.
menos en los reactivos, ¿cuántos gases tenemos? ¿Cuántos moles de gases? 9 medios. 9 medios. Ajá. Esto, fíjense, 6 enteros es igual a 12 medios. ¿Están de acuerdo? Sí. Menos 9 medios, ¿cuánto nos da? 3 medios. 3 medios, muy bien. Y eso es igual a 1.5. Ajá. Entonces, para gases, cuando en la reacción están involucrados gases y queremos saber qué relación hay entre delta H y delta E, entonces vamos a aplicar delta H es igual a delta E más ¿cuánto? ¿Más cuánto, chicos? 0.5 por R por T. Afinemos, ¿no? Afinemos. Sí. Más 1.5 por R por T. Ajá. Y entonces ahí el delta H va a ser igual al delta E más esto. ¿Me explico? Entonces, nada más para redondear, voy a repetir lo que he estado comentando. Dada la importancia de estos parámetros delta H y delta E, y considerando que llevemos a cabo, nos digan, a ver, determina el delta H de combustión de un compuesto determinado. Ajá, determina el delta H de combustión de un compuesto determinado. Y yo utilizo un calorímetro a volumen constante. Se utilizan los calorímetros a volumen constante para determinar ese delta H de combustión. Y me piden el delta E de combustión. Y me piden calcular el delta H. Si en la reacción solamente existen sólidos y líquidos, el delta H de combustión es igual al delta E. Por esta razón que puse aquí. Ajá, por esta razón que puse aquí. Por esta razón que puse aquí. Pero si en la reacción se generan gases, como es el ejemplo de la glucosa y el ácido cítrico, hay que balancear la reacción para calcular el delta N de la reacción, el delta N de la reacción, donde en ese caso solo vamos a considerar la presencia de gases. Y entonces, como en el caso de la glucosa, cuando el delta N es igual a 0, entonces el delta H es igual al delta E. Pero si en esa reacción existen gases y a la hora de hacer el balance del delta N de gases da un valor diferente a 0, como es el caso del ácido cítrico, el delta H es igual al delta E más esta parte de la ecuación. ¿Quedó claro, jóvenes? Quedó claro, sí, profesora. Gracias, gracias. Entonces, continuamos. Continuamos. En termoquímica se necesitan ciertos requisitos para hacer cálculos. Pregunto, ¿en el laboratorio ya manejaron esta práctica, aunque sea de forma virtual, en línea?
Jennifer, Paola, en tu sección, ¿ya hicieron eso? ¿Trabajaron eso? Sí, creo que sí. Es lo de la exotérmica y endotérmica Ajá, ajá, y final y inicial. Sí, eso ya lo trabajamos. ajá. ¿Con ustedes, Pablo? No, apenas este martes vamos a verla en línea. Ajá, ajá. Hay otro grupo, ¿no? Hay otra sección. Pablo, ¿tú con quién estás? Con la profesora Rico. Ajá, con la maestra Lilia. Ah, pero la otra sección está trabajando con 2 maestras, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, entonces, requisitos para hacer cálculos en termoquímica. Punto número 1, fundamental e indispensable, tener la ecuación química balanceada. Si no tenemos la ecuación química, pues no podemos hacer ningún cálculo, ¿sale? Tener la ecuación química balanceada. Conocer el estado de agregación de los reactivos y productos. Conocer el estado de agregación de reactivos y productos. No es lo mismo tener, miren, por ejemplo, aquí para la reacción de la formación del agua, vamos a poner otro color porque se ve. A ver, ¿qué me falta en dónde? ¿Qué le pongo? ¿Qué estado de agregación tiene el hidrógeno? Gaseoso. Gas. El oxígeno También. Gas. también. El agua, pues líquida. ¿Qué me falta poner en dónde? Para cumplir con el primer requisito. Juntos en hidrógeno. ¿2 en hidrógeno? En el agua, ¿no? ¿En el agua? Órale. ¿Qué le pongo en Un medio dónde? en oxígeno. Un medio en el oxígeno. Ajá. Así se balancea y así se expresa la reacción de formación del agua. Entonces, ahí ya tenemos los 2 primeros requisitos. Uh-huh. Luego, en el siguiente punto dice indicar la temperatura y presión a la que se lleva a cabo la reacción. Normalmente, la temperatura se considera que es de 298.15 Kelvin y la presión 1 atmósfera. Ajá. Hay que saber eso también es necesario conocer. Y el último punto es saber si la reacción se lleva a cabo a presión o a volumen constante. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué es importante ese último punto? Porque, fíjense, si la reacción se lleva a cabo a presión constante, ¿qué es lo que se está evaluando? El calor que se libera o que se absorbe es igual a ¿qué? El calor que se absorbe o se desprende es igual a ¿qué? Si la reacción se está llevando a cabo a presión constante. ¿A qué parámetro de estado? ¿A qué función de estado? A delta E. ¿A delta qué? Delta H. H. Delta H es igual a QP. ¿Se acuerdan? Si la reacción se está llevando a cabo a volumen constante, entonces QB ¿a qué va a ser igual? A delta E. A delta E. Por eso es importante saber eso, si la reacción se está llevando a cabo a presión o a volumen constante. Entonces, en termoquímica se necesitan estos requisitos para poder hacer cuantificaciones teóricas. Ajá. ¿Vamos bien?
Sí. Gracias. Bueno, ahora fíjense. ¿Qué información nos va a proporcionar el saber el delta E, el delta H, el delta S, el delta G y el delta A en una reacción química? ¿Qué información nos va a proporcionar? Ajá, pues empezamos por el delta E. ¿Qué información nos proporciona un valor de delta E, muchachos? Lo que acabo de decir hace ratito. El calor absorbido o que Desprendido. o desprendido, ajá. Nada más. Si el delta es positivo, ahí estamos infiriendo que se requiere calor. Se absorbe calor para que se lleve a cabo la reacción. Si el delta E es negativo, se está liberando energía en forma de calor. Si el delta E es igual a 0, quiere decir que la reacción está en equilibrio, pero además nos dice otra cosa, el delta E. Y lo acabo de decir ahorita. ¿Que la reacción qué? Se está llevando en qué condición. Es a volumen constante. Ajá. Que la reacción se está llevando a volumen constante. Un delta E nos indica que la reacción se está llevando a cabo a volumen constante. En el caso del delta H, ¿qué nos indica el delta H, compañeros y compañeras? A ver, ¿qué nos indica? Le vamos a preguntar a Nancy Esmeralda. ¿Qué nos indica el delta H, Nancy? O sea, vamos a suponer que tú ya calculaste tu valor de calor y es igual al delta H. ¿Qué te indica ese valor del delta H? ¿Que la reacción qué? Conteste, mi compañero. Ajá, gracias. Es que mi internet está un poquito mal, entonces se traba un poquito, pero es el calor que se absorbe y se libera de la reacción. Ajá, pero ¿en qué condición? Volumen constante. A presión constante. Ajá, a presión constante. Y el signo, si el delta H es positivo, lo que me indica es que se requiere energía. El sistema va a tomar energía para poder llevar a cabo, o sea, toma energía del medio, pues, ¿no? Se necesita suministrar energía en forma de calor para que se lleve a cabo la reacción. Si el delta H es negativo, lo que indica es que se libera energía en forma de calor. Si el delta H es igual a 0, me indica que la reacción está en equilibrio. Eso es lo que me indica cada una de las posibilidades del signo. Positivo, que se necesita energía del medio para que se lleve a cabo el proceso. Negativo, que se libera energía hacia el medio para cuando se está llevando a cabo la reacción. Si el delta H es igual a 0, estamos en el equilibrio. A ver, jóvenes, ¿qué me indica un delta S? ¿Qué me indica un delta S en una reacción? Vamos a suponer que ya evalué la reacción de vamos, voy a poner un ejemplo bien común, que tengo cloruro de sodio más agua. Y a la hora de que hago el cálculo,
¿qué me da aquí? ¿Cuál es la reacción que se obtiene? Es una reacción de disolución. Ajá. Y si me dicen, pues mira, fíjate que el delta S es tiene un signo positivo. ¿Qué me indica eso? Indica la permisibilidad de la reacción, Ajá. ¿Qué me indica un delta S positivo? que sí es muy probable que pase. Ujú. Entonces, este delta S nos indica, es un criterio de permisibilidad. ¿Sale? Y si el delta S es positivo, nos dice que el proceso es muy probable que se lleve a cabo, es un proceso espontáneo. Si el delta S es negativo, nos indica que el proceso o la reacción es muy probable que no se dé. Si el delta S es igual a 0, entonces me indica que la reacción está en equilibrio. Ajá. En el caso del delta G, ¿qué podemos decir, muchachos? A ver. Ernesto, ¿el delta G qué nos indica? En una reacción. La energía libre. Ajá. La energía disponible, ¿no? La energía disponible para que se lleve a cabo esa reacción. ¿Y también es un criterio de qué? No. ¿No? No, le diría permisibilidad, pero sí. Es un criterio de permisibilidad. También. Si el delta G es positivo, ¿qué me indica? A la hora que hago mi cálculo, me da un delta G positivo. ¿Qué me indicaría eso? Que no es espontáneo. Ajá, que la reacción no es espontánea. Si el delta G es negativo, me indica que la reacción es espontánea. Si el delta G es negativo, me indica que la reacción es espontánea. Si el delta G es igual a 0, ¿qué cosa me indica? Que está en equilibrio. Que la reacción está en equilibrio. Pero además, el delta G en una reacción me indica que esa reacción se está llevando a cabo ¿en qué condición? ¿De presión o de volumen constante? De presión constante. De presión constante. Ajá. ¿Sale? Y la última posibilidad, cuando hablamos de la energía libre de Helmholtz. Ajá. Esta. Hablar o dar un dato de delta A me está indicando que la reacción se está llevando ¿en qué condición? Volumen constante. Y también es un criterio de permisibilidad. Ajá. Si el delta A es positivo, la reacción es no espontánea. Si el delta A es negativo, la reacción es espontánea. Si tiene un valor de 0, la reacción está en equilibrio. Como ven, fíjense, entonces vuelvo a reiterar o a repetir lo que he estado comentando, ¿no? Nosotros ya definimos estos parámetros en su momento. Ya los definimos. Ya sabemos qué significa cada uno de ellos. Y si no sabemos, a estas alturas del curso, tenemos que hacer una reflexión muy profunda y decir, tengo que saber lo que significa cada uno de esos parámetros porque ya lo revisamos. Y lo estamos aplicando ahora a reacciones químicas. Eso es lo que se revisa en termoquímica y calorimetría. Ajá. ¿Qué significan estos parámetros termodinámicos en una reacción química? ¿Está bien?
Jóvenes, pregunto. ¿Sí? Sí. Sí, Muy profesora. bien. Muy bien. Hagamos un esfuerzo, muchachos, que ya es viernes. Muy bien. Pues miren, hemos estado hablando de calor de reacción y es un momento adecuado para definir lo que es el calor de reacción. Es la cantidad de calor que se absorbe, se desprende en una transformación química. Eso es calor de reacción. Hay muchos ejemplos de transformaciones químicas o de reacciones químicas. Ajá. Por ejemplo, cuando se disuelve una sustancia en un disolvente, ahí se genera un calor de reacción. Y a ese calor pues, se le llama calor de disolución. Cuando se forma un nuevo compuesto, se absorbe o se desprende calor, y a ese calor que se absorbe o se desprende se le llama calor de formación porque está dando origen a un nuevo compuesto. Cuando se quema un compuesto, se tiene calor de combustión y es momento de definir con exactitud esos conceptos. Vamos, cada reacción químicas tiene un calor de reacción determinado. Existen 3 calores de reacción que vamos a definir, hay más, pero vamos a definir los 3 que son muy comunes. Calor de formación. Calor de formación. Y ahí ustedes están viendo 3 ejemplos de reacciones donde el calor que se absorbe o se desprende se llama calor de formación. A ver, ¿cómo definiríamos ese concepto? Calor de formación. ¿Cómo lo definiríamos? A ver, hagamos un último esfuerzo del día de la mañana de hoy y le vamos a preguntar a Saraí Rebeca. Saraí, ¿cómo definirías el calor de formación? Como el calor que se desprende al juntarse los productos a los reactivos y formar un producto. Ajá. Bueno, esa es la definición de Saraí. A ver, Francisco, ¿tú cómo definirías el calor de formación? Como el calor necesario para formar 1 gramo de un producto. Uh-huh. A ver. Un mol de un producto, perdón. Un mol, ¿verdad? Un mol. Ajá. Eduardo, Samuel, ¿tú cómo definirías el calor de formación? Ahorita le vamos a preguntar a Ernesto. Pero primero, Eduardo, Samuel, ¿tú cómo lo definirías? De formación dijo, ¿verdad, profesor? Ajá. Al cambio térmico involucrado en la formación de un mol de una sustancia a partir de los elementos. Ándale, ya va más encaminado, ¿verdad? El concepto. Dice, ya lo vi en internet. A ver, Ernesto. Es el calor liberado absorbido durante la formación de sustancia a partir de sus elementos a presión constante. Ajá. Bueno, entonces fíjense, calor de formación, calor, anótenlo por favor. Fíjense, aquí hay tres reacciones que tienen algo en común. Todas ellas tienen en común lo siguiente. El calor de formación es la cantidad de calor que se absorbe o se desprende. Puede ser que se absorba o se desprende, depende del compuesto que se esté formando. Es la cantidad de calor que se absorbe o se desprende cuando se forma un mol de compuesto a partir de sus elementos. Estos son elementos. A partir de sus elementos puros.
en el estado alotrópico más estable. Voy a repetir la definición. Calor de formación es la cantidad de calor que se absorbe o se desprende cuando se forma un mol de compuesto, un mole, no medio mol, ni 5 moles, ni 6 moles, no. Un mol son definiciones de referencia. Cuando se forma un mol de compuesto, a partir de sus elementos, vean, todos estos son elementos puros en el estado alotrópico más estable. ¿Qué cosa es un alótropo, muchachos? ¿Qué es un alótropo? A ver, chicos. Por ejemplo, fíjense, ustedes conocen ¿cuál es la fórmula del ozono? O3. O3. Ajá. Esto es un alótropo del oxígeno. Este otro es otro alótropo. Ajá. Son formaciones o asociaciones de átomos y el que se elige para definir el calor de formación es el alótropo más estable. Esta es una asociación del oxígeno, ¿no? De diferentes átomos de oxígeno. Ajá, esta es otra. Este es el más estable. Entonces, ese es el que va aquí. El carbono también tiene sus alótropos. Díganme alguno de ellos. Carbono. Sus alótropos. Es el grafito. Díganme otro. Diamante. El diamante, carbono diamante. Ajá, otro. Hay unas estructuras que se llaman fullerenos. Les recomiendo que vean en internet, pongan la palabra fullereno. Son unas estructuras bien bonitas. El balón. Son como de balón. Sí, son como de balón, bien bonitas. No porque me guste el fútbol, no, se ven bien bonitas. Ajá. Entonces, la más común en la naturaleza, el más estable es el grafito, y ese es el que se pone aquí, ¿sale? Entonces, voy a repetir la definición. Calor de formación es la cantidad de calor que se absorbe o se desprende cuando se forma un mol, chaparritos, un mol de compuesto a partir de sus elementos puros en el estado alotrópico más estable. Entonces, fíjense, si en un problema les dicen, determina el calor de formación del ácido sulfúrico y les dan varias reacciones, la reacción que andan buscando es esta. Ajá, esa es la reacción de formación del ácido sulfúrico. Bueno, calor de combustión. A ver, ¿cómo definiríamos el calor de combustión? Le vamos a preguntar a Citlalzóchitl. Compañera, ¿cómo definirías el calor de combustión? Bueno, tal vez como la cantidad de calor que se libera en una transformación química. Ajá. Vamos a darle un poco más de precisión a tu definición. Ajá. Cuando se quema, ¿cuánto? Un mol. Un mol es un referente importante, ¿eh? Cuando se quema un mol de compuesto. Es la cantidad de calor que se libera, como bien lo dijo su compañera, cuando se quema un mol de compuesto. A partir, un mol de compuesto hasta obtener CO2
y agua, si el compuesto es orgánico. Y si el compuesto es inorgánico, hasta obtener el óxido correspondiente. ¿Qué me falta? A ver, ¿qué me falta aquí en estas reacciones que estoy poniéndoles? ¿Qué le falta al calor? Balancearla. A ver, díganme. En el caso del calor de formación, en la reacción 1, ¿qué pongo en dónde? Un 2 en el hidrógeno. Ahí. Ajá. En el caso de la reacción 2, ¿qué pongo? Ya está balanceada. Ya está balanceada. En el caso de la reacción 3, ¿qué pongo? Un 2 en el oxígeno. Un 2 en el oxígeno. Ajá. Si hablamos que la reacción se está llevando a cabo a presión constante, entonces vamos a calcular un delta H en cada uno de los casos. Ajá. En el caso del calor de combustión, pues ya sabemos, ¿no? Ya lo vimos hace rato. Aquí ponemos un 6, aquí ponemos un 6 y aquí ponemos un 6. En la reacción de la oxidación del magnesio, ¿qué le pongo en dónde? ¿Un medio al oxígeno? Un medio al oxígeno, ¿eh? Un medio al oxígeno. Así es, un medio. Ajá. Porque fíjense que hay otra forma de balancear esa reacción, pero de acuerdo a la definición de calor de combustión, que es la cantidad de calor que se libera cuando se quema un mol de compuesto. Ajá. En el caso de los compuestos orgánicos, es la cantidad de calor que se libera cuando se quema un mol de compuesto hasta obtener CO2 y agua. Y en el caso de un compuesto inorgánico, es hasta obtener el óxido correspondiente. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Va quedando entonces las definiciones, compañeros? Espero que sí, ¿eh? Y una última definición, bueno, esa la vamos a ver más adelante. Fíjense, esta ecuación que les estoy mostrando aquí es bien importante. El delta H de una reacción se calcula con esta ecuación general. El delta H de una reacción se calcula con esta ecuación. El delta H de la reacción es igual a sumatoria de H de productos menos la sumatoria de H de reactivos. Por ejemplo, para esta reacción de formación del, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama? Metano. Metano, muy bien. En ese caso, fíjense, el delta H de la reacción va a ser igual. Me voy a venir para acá y ahorita me regreso a esta, ¿sí? El delta H de la reacción va a ser igual a el H del compuesto de del producto, menos el H de el carbono más el H de el hidrógeno. Siguiendo esta reacción general. Y anoten por ahí, por favor. Se ha establecido por convención que la entalpía de los elementos, es igual a 0. Eso está establecido por convención. Esto es igual a 0. Por lo tanto, el delta H de la reacción es igual a la entalpía del compuesto. Y a eso se le llama delta H de
formación. Aquí está. El delta H de formación va a ser igual al delta H del compuesto. En este caso, de este compuesto. Esta ecuación, muchachos, es básica para hacer cálculos en termoquímica. Y es aplicable no solo al delta H, también es aplicable al delta E, al delta G, al delta A, también al delta S. ¿Sale? Y esto que acabo de poner aquí, o que están viendo ustedes en la pantallita, demuestra que el delta H de formación es igual al delta H del compuesto, por la razón que escribí aquí. Por convención se establece que la entalpía de los elementos es igual a 0. Y eso da pie a esto que escribí acá abajo. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profesora. Bueno, fíjense. Ahí le vamos a dejar. Ahí le vamos a dejar. Faltan 12 minutitos. Pues ya, hemos estado revisando cierta cantidad de información. Por favorcito, muchachos, repasen esto que está en la pantallita. Esto que está en la pantallita. Lo voy a volver a poner porque es importante. Lo tienen que analizar con cierto detalle porque esa es clave para entender qué utilidad tiene la definición de delta H de formación. O sea, siempre es importante que nosotros digamos, ¿para qué me va a servir esto? Aquí, entonces, revisen esto, analícenlo y eso nos va a permitir ubicar para qué nos sirve esto. El próximo martes, pues vamos a revisar otras cositas donde vamos a poner de manifiesto esto que está aquí en la pantalla. Entonces, el martes nos vemos en línea, ¿verdad? No vaya a ser que ahí voy corriendo a la escuela. No, es en línea. Ajá, muy bien. Bueno, pues voy a quitar esto. Y pues, compañeros, muchas gracias por su atención, pónganse bien abusados, muchachos. El tiempo, miren, se va así. Y en un abrir y cerrar de ojos, van a decir, ah, caray, ¿qué he hecho de mi vida? ¿No? Entonces hagan cosas buenas ahorita y siempre. Aprovechen el tiempo. Les estamos dando los elementos adecuados para que vayan teniendo una formación sólida en esta parte de la físico-química que la van a utilizar más adelante. Pues muchas gracias por su espacio, por su tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos el martes. Cuídense. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense.